Hoy entonces vamos a hablar lo que venimos hablando sobre escatología. Y estamos en el camino profético tocante al Señor Jesucristo. O sea, como hemos venido hablando, la profecía tiene un camino hacia donde conduce. Entonces, este camino, el camino profético tocante al Señor Jesucristo, hay que ver qué contiene este camino. Entonces, en primer lugar, este camino profético del Señor Jesucristo está en el hecho de la profecía tocante a Cristo como Rey. No, note que aquí estoy diciendo como Rey. Y Rey sobre eso, ¿dónde? Como Rey en Jerusalén. Porque de esa forma es que se le da como Rey a Israel. Ya cuando vamos a hablar Rey de Reyes ya es otra cosa. Pero ahora es como Rey que se va a hablar. Entonces, este curso de profecías tocante a Jesucristo como Rey comienzan con el pacto que Dios hizo con David. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, en todo el capítulo, donde David tuvo como la intención de construir una casa al Señor, de construir una casa a Dios para el culto, todo ello. Y Dios le mandó a decir con el profeta que no lo hiciera. Uno, porque él había sido un hombre de guerra, un hombre de pelea, y ese no era su perfil, ni tampoco Dios lo tenía para eso, para que le construyera un templo. Y dos, porque Dios tenía otro plan. Entonces Dios le dice a él, más exactamente en el verso 12 en adelante, de segunda de Samuel, capítulo 7, le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, dice el Señor, su reino. Entonces dice: él me edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y hay quienes creen que eso se está refiriendo a Jesucristo. Esa parte no se está refiriendo a Jesucristo. Porque mire cómo dice: y si él hiciera el mal, entonces Cristo no va a hacer el mal. Dice: y si él hiciera el mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto se está refiriendo de luego es a Salomón, al rey Salomón, que salió de los lomos de David. Dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces aquí sí viene la promesa, el pacto, vamos a decir, esa promesa que Dios le hace a David. Aquí viene donde le dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, para que ese trono sea estable eternamente, tenía que venir y sentarse sobre ese trono, de luego uno eterno. Porque de qué otra manera podía ser estable y eternamente. Tenía que sentarse en él uno que fuese eterno. Entonces ahí es donde ya hay esa promesa a David, que podemos decir que toda la expectación del reino es una de las profecías más importantes y extensas en toda la Biblia. Porque de luego esta es una de las promesas en la cual siempre ha esperado el pueblo judío. Es una promesa bastante extensa en la Biblia. El pacto que Dios hizo con David no es un pacto espiritual, sino terrenal. Hay que tener bien claro eso. Porque concerniente al trono de David, allí en la tierra de Jerusalén, podemos decir, con el Mesías sentado en ese trono y reinando sobre Israel y sobre todo el mundo para siempre. Eso es algo ya, vamos a decir que no es espiritual.
Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, ahí hay 6 referencias en Apocalipsis 20. 6 referencias concernientes al periodo de los 1000 años, al reinado milenial, a ese milenio. Hay esa referencia. Claro que están los amilenaristas, que son los que no creen en el milenio, pero eso sería como negar de que este templo existe. Sería eso. Porque lo que está diciendo Apocalipsis encierra todo ese trayecto profético que viene del Antiguo Testamento. Y se puede decir que prácticamente desde todo el libro, comenzando desde el libro de Génesis. Entonces esas 6 referencias que se hacen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, allí vamos a decir, está haciendo una declaración amplia que los participantes propiamente en el reinado de estos 1000 años están la iglesia, que son los que tienen parte en la primera resurrección. Dice, estos reinarán con Cristo por 1000 años. Así lo dice la Biblia. Bueno, interprételo como quiera. Algunos dicen que es un día, otros dicen que un tiempo, en fin, pero ahí la Biblia dice de esta forma. Según Apocalipsis, que encontramos allí, esto, vamos a decir, será en su segundo advenimiento, es que esto se va a dar. Por esa razón hay que tener claro que la iglesia no está esperando la segunda venida de Cristo. Por eso yo, ¿qué hago con cantar Cristo viene pronto por segunda? Si Cristo viene pronto por segunda vez, ya eso no tiene nada que ver conmigo, porque Cristo, cuando Él venga por segunda vez, ya viene con su iglesia. Entonces, claro está que el himnólogo dice que lo que va a suceder con la venida de Cristo, pero él no encierra, pero se sobreentiende que la iglesia viene con Cristo. Por segunda vez, se entiende en el himnólogo, por el himnólogo, claro. Y ahora, la Biblia está señalando que Cristo, cuando venga por segunda vez, viene como conquistador sobre todas las naciones de la tierra, así lo dice la Biblia. Entonces, en su regreso a Cristo se le dan 4 títulos. Allí lo puedes notar en Apocalipsis capítulo 19, se le dan 4 títulos que son el fiel, porque Él es fiel. El segundo, verdadero, dice Jeremías 10:10, Jehová es el Dios verdadero. Y Cristo en San Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy la verdad. Entonces es el mismo. Y el otro título que se le da es el Verbo de Dios. Pero el último título que se le da allí es el título grande, que se le da el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Se le da ese título. Entonces, según las predicciones bíblicas, todo el programa del reino de Cristo está unido a 4 cosas. Ese reino que está prometido, que está profetizado tocante a Cristo, porque en sí lo que más apunta a la profecía concerniente a Cristo es sobre su reinado, el pacto, la promesa que Dios le hace a David. O sea que lo que acontece antes, por eso lo que acontece antes o lo que acontece durante su primera venida es, vamos a decir, como un preámbulo a este reino. Por eso es que llega Juan el Bautista diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Y el mismo Cristo llega diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Envió a los 12, envió a los 70 a predicar el evangelio del reino. ¿A quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto desde luego está señalando allí que prácticamente lo que se apunta concerniente a esto, y lo explicaremos más adelante el por qué se apunta nada más esto sobre lo que es, vamos a decir, en lo que es la venida del rey. Ahora, las 4 cosas que apunta allí son, primero,
el regreso del rey. Eso es lo que apunta esa profecía. El regreso del rey, porque el rey vino y no le recibieron, no le conocieron, lo crucificaron. Entonces la profecía apunta que él regresará. Y así lo dijo desde luego Moisés, se lo dijo al pueblo de Israel. Más adelante lo vemos. Segundo, el cumplimiento del pacto con David. Ese pacto que Dios hizo con David, allí será el cumplimiento y de luego eso es donde apunta la profecía. Tercero, la gloria de Israel. Yo quiero que alguien me diga cuándo Israel ha tenido semejante gloria de la que hablan las Escrituras. Si Israel apenas en el año 1948 fue cuando vino a ser república, vino a ser una nación, porque antes eran unas personas subyugadas. Luego cuando apenas vino a ser una nación, o sea que no tiene sino por ahí que del 48 no tiene ni 100 años, apenas. Entonces, todo esto, la cuarta cosa a la cual apunta las profecías tocantes a Cristo como Rey, son las bendiciones para los gentiles y para toda la tierra. Esa bendición, que esa es la primera parte que se dio y se está dando en estos tiempos. Entonces, esto explica la enorme cantidad de material que existe sobre este asunto. Está en la predicción que está en el Antiguo Testamento. Hay que saber dividir bien las Escrituras. Entonces, el capítulo 20 de Apocalipsis es apenas uno de los muchos pasajes bíblicos que tienen que ver con el reino de Jesucristo aquí en la tierra. Ya que desde todo el Antiguo Testamento existe todas esas escrituras que están hablando de Cristo como Rey sobre Israel y sobre toda la tierra. Entonces el pasaje de la Biblia allí, de Apocalipsis, revela que los santos participarán en el reino de Cristo y que el reino mismo durará 1000 años. Porque eso es lo que hay que entender, que el reinado de Cristo durará 1 milenio. Apenas será por 1 milenio. Sea como sea, pero será 1 milenio. Y ya después, ya pasado el milenio, ya es otra cosa. Ya no estará reinando allí físicamente, sino que ya entonces es otra, vamos a decir, otra dimensión. Entonces, otra de las profecías tocantes a Jesucristo es sobre la simiente. La simiente. Eso está escrito en Génesis capítulo 3, el verso 15, donde Dios allí le dijo a la mujer que habría una simiente de ella, saldría una simiente. Eso en Génesis 3:15. Y podemos decir, aún cuando esa palabra profética que Dios la dijo a la mujer podía haberse cumplido en la primera generación, pero no se cumplió en la primera generación allí. Entonces, sin embargo, la consumación de esa profecía, según el plan de Dios, vino a darse 4000 años, más o menos unos 4000 años después, fue que vino a darse el cumplimiento de esa profecía. O de eso que se dijo allí, de que la mujer nacería una simiente, la simiente la cual iría a ponerle el pie en la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? La simiente de la serpiente es el pecado. Ya la simiente de Satanás es el pecado. Y el pecado fue destruido por Jesucristo en la cruz. Por eso Juan lo presenta diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo derrotó el pecado en la cruz. Y es así entonces como se traza el linaje de la simiente que se predijo. Y se traza fielmente a través de todas las genealogías que quedan o que aparecen escritas en la Biblia. Pero se le da importancia
especial solamente a 5 hombres que aparecen en esa línea genealógica de la cual vendría esa simiente de la mujer que heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, o sea, de Satanás. Esos hombres son primero Abraham, que es ahí va la simiente, va la estirpe, Abraham, a quien se le prometió también una simiente gloriosa. Porque de Abraham salen 2 simientes. Sale la simiente terrena y sale la simiente espiritual. La simiente espiritual es la iglesia, porque todos los que tenemos fe en Jesucristo somos hijos de Abraham. Por la fe somos hijos de Abraham también. O sea que por eso es que el Señor le dijo, Juan el Bautista le dijo a los judíos: vosotros os alegráis diciendo que tenéis a Dios o a Abraham por padre, pero es cierto os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y Dios ha levantado hijos de esas piedras a Abraham, y esos hijos somos nosotros, que ha levantado. Entonces hay una simiente gloriosa, fue cuando le dijo: cuenta las estrellas, así será el número de tu descendencia. Eso se refería a la iglesia, porque las promesas de la iglesia son espirituales y las promesas de Israel son terrenales. Eso hay que verlo bien en la Biblia. Entonces le dice de esa manera, pero cuando le muestra, dice: cuenta la arena que está en la playa. Él dice: así será tu descendencia. Si alguien puede contar todos esos granos de arena, podrá contar tu descendencia también. Ahí se refiere a esa descendencia que es Israel. Entonces, el otro que aparece también en la línea genealógica de la simiente del Mesías es Isaac. Isaac vino a ser un tipo de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando fue ofrecido, y creo que voluntariamente él también se ofreció, porque ya él era un adolescente. Cuando fue ofrecido en el holocausto. Porque ese era un holocausto, no era una ofrenda nada más, era un holocausto. Y cuando fue ofrecido allí, Isaac vino a ser un tipo de la muerte de Jesucristo, no de Jesucristo, sino de la muerte de Jesucristo, vino a ser ese tipo. Y resurrección, porque de cierta forma Isaac resucitó, pues de esa forma, una forma simbólica. El tercer hombre que aparece en esa línea es Jacob. Jacob fue el progenitor de 12 tribus. Tuvo 12 hijos y cada hijo se convirtió en una tribu, y de ahí es donde nace la descendencia de Jacob. El nombre Jacob quiere decir suplantador, tramoyero, otras palabras. Porque Jacob, aún en el nacimiento, dice la Biblia que cuando eran gemelos los que estaban en el vientre allí, y cuando él fue a nacer, cuando fue a nacer su hermano mayor Esaú, lo cogió y lo aló, pero ya lo habían marcado como el mayor a Esaú. Entonces cuando él sale primero, este es un suplantador, este es un Jacob, suplantador. Pero este era un hombre de fe, a tal punto que su hermano Esaú, él dijo un día que tenía hambre, y Jacob hacía unos guisados sabrosos. ¿A alguien le puede parecer raro que un guisado de lentejas sea sabroso? Dice la Biblia allí. Pero es que yo una vez me comí un guisado de frijoles que eran verdes, que lo habían hecho al pie del cultivo, había hecho el Señor el guisado, y eso fue una cosa rica, y olía rico, eran verdes. Y eso es lo que Jacob estaba haciendo allí, y este hombre venía con hambre de la cacería, no había encontrado nada que matar, y Jacob le dijo: aquí hay comiditas, tú verás. Y dice: bueno, dame, no, eso dámelo, te la vendo. Pero si no traje ningún animal para cambiar, nada, ¿cómo te lo voy a cambiar? No puedo cambiar mi flecha tampoco. Dice: bueno, véndeme tu primogenitura. Todavía ahora aquí
quiere arrebatar la primogenitura, porque él sabía que al primogénito le daban una bendición, le daban una, ¿cómo se dice? Sí, esa bendición única, sí, esa investidura especial. Entonces él, ¿qué ocurre? Que de todas maneras yo me voy a morir. Él no pensaba en el futuro, su descendencia. Yo me voy a morir. ¿De qué me sirve eso? Te la cambio. Y se la cambió por un pote de eso, de lentejas, de ese guisado, de ese guiso. Entonces, así dice la Biblia, y así menospreció su primogenitura, y esto no le agradó nada al Señor. Y Jacob sí se fue contento. Yo no sé si ahí hubo firmado un papel o qué, no sé, pero se fue contento. ¿Y qué ocurrió con esto? Que a él fue la bendición de un hijo mayor. Pero con todo eso seguía siendo un suplantador. O sea que cuando Dios escoge entre Jacob y Esaú, no es que Jacob era una pera en dulce. Jacob era ladrón, tramoyero, tramposo, de todo. Él era de suplantador. Y Esaú, ni hablar del peluquín. Un hombre que licencioso, andaba en la vida mundana, bebiendo, mujeriando por ahí. Entonces, de los dos, pues se escogía el menos peor. ¿En qué viene siendo menos peor Jacob? Que Jacob tenía fe. Pero Esaú era un hombre mundano, no tenía fe. Entonces por eso Dios escoge a Jacob. Y aquí, por eso dice, a Jacob escogí, a Esaú menosprecié, porque tendré misericordia del que yo tuviere misericordia, dice el Señor. Entonces Jacob un día tiene un encuentro con Dios, y Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de ahí donde se lleva el nombre, porque a sus hijos ya no le decían los hijos de Jacob, sino los hijos de Israel. Y ahí se deriva el nombre de Israel. Vamos a poner un poquito hacia acá, ¿sí? Ya vamos a terminar. Faltan 3 minutos. 3 minutos más un 0. Entonces lo llama de esa manera. Y él vino a ser también parte de ese linaje, de esa simiente. El cuarto hombre que surge en esa línea, de esa estirpe, se llamó Judá, que era uno de los hijos de Jacob. Venía siendo el hijo mayor de Jacob. Él, vamos a decir, era uno de los 12 hijos de Jacob, de este hombre. Y por medio de él vendría desde luego el Mesías de esa tribu. Jacob dio una profecía. En su profecía en cuanto a Judá, él dijo, hablando de Judá, dice: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esos pueblos que antes no han querido congregarse, ni se congregaron cuando él vino por primera vez. Entonces cuando venga Silo, que quiere decir el enviado, el descanso, el reposo, cuando venga ese reinado, entonces se congregarán a él todos los pueblos. Génesis 49, verso 10. El otro hombre que aparece en esa línea es David, el rey David. David es a quien Dios le hace juramento de un pacto en cuanto a un reino eterno. Dice: un trono para siempre y un linaje real sin fin. Hay muchas citas bíblicas, pero ya no hay tiempo de leerlas. Segunda de Samuel 7, 16, donde leímos ahorita. El Salmo 89, versos 20 al 37. Jeremías capítulo 33, verso 17. Todos estos versículos hablan de eso. O sea, cada cosa que el Señor, que Dios ha anticipado tocante a la simiente, se ha cumplido literalmente a la perfección. Todo se ha cumplido. Por eso dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos.
Hechos 15:18. Entonces, viene de ahí otra profecía tocante a Jesucristo, que es sus dos advenimientos. Ya eso tocante al Señor. Entonces, la profecía tocante a Jesucristo, a sus dos advenimientos, hay que entender que desde el principio hasta el fin se concentra en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia que Cristo vendrá. En algunas profecías, Él es presentado como el Cordero manso para el sacrificio, mientras que en otras, como podemos leer ahorita, ¿cómo se cumple lo de esta simiente? La Biblia lo dice claramente. Porque, hermanos, los 4 evangelios, cada uno tiene un mensaje diferente, un enfoque diferente, inclusive un público diferente a quien fue dirigido. Ejemplo, San Mateo fue a los judíos. Por eso es que él comienza con esa genealogía para presentar a Jesucristo como el que viene de la simiente de David, como que viene siendo el que venía de esa simiente del rey David. Lo presenta de esa manera. Y encontramos que esto se cumple cuando el ángel le dijo a María: concebirás y darás a luz un hijo, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de dónde pertenecía María? Si ve la genealogía, pertenecía a la tribu de Judá, a la que había ya profetizado esto. Entonces, esa es su primera venida. Entonces, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, allí se habla de un cordero que sufre, nada más. Eso vemos a partir inclusive de Génesis 3:15. Dice, Él herirá en el calcañar. Mientras que en el segundo, ya en la segunda venida, le presenta como el león de la tribu de Judá. Ya no es un cordero. El cordero se convierte en león. Hay esa transformación, imagínate tú, que ya ese cordero manso se convierte en un león, que se habla entonces de la segunda venida de Cristo. Entonces, la profecía en los labios de Jacob, ya citada, vamos a decir, cuando anticipa un cetro real sin interrupción, que continúa el linaje de Judá hasta que venga Silo, o sea, el Señor, en esa venida, cuando los pueblos se congregarán a Él, aquellos que no quisieron congregarse en su primera venida. Sin embargo, uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta esto, hermanos, para comprender la profecía del Antiguo Testamento, es conocer la verdad de que nadie, vamos a decir, en ese vasto periodo, desde Adán hasta Cristo, no se insinuó ninguna revelación tocante al hecho de que había dos advenimientos. Siempre se habló de una sola venida, porque ni aún los profetas entendieron, nada más ellos entendieron el sufrimiento de Cristo, pero de que Él volvería, eso no lo vieron los profetas. Pero Moisés sí lo vio. Por eso Moisés le dijo al pueblo: y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Deuteronomio 33, cuando dice: y cuando volviera Jehová, volverá a recogerte de entre los pueblos. Desde la antigüedad, podemos decir, ha llamado la atención, hermanos, como está revelado en todos los hechos. Vamos a decir que los profetas del Antiguo Testamento, ellos no pudieron describir ese lapso de tiempo entre su primera. Pero gracias a Dios nosotros ahora podemos ver que Dios nos está revelando todas las cosas. Hay un lapso de tiempo. ¿Por qué no pudieron describir ese lapso de tiempo? Porque, hermanos, ese es un paréntesis que Dios ha abierto. Ese paréntesis va ya más de 2000 años, va casi ya como en unos 2000, casi 2050 años, depende de donde comience el calendario. Nosotros tenemos un calendario gregoriano o juliano, tenemos un calendario juliano, pero si vamos al calendario gregoriano, pues van más años en esta dispensación.
Entonces, en esto nosotros vemos que a partir de tiempo Dios ha abierto un paréntesis. Una vez que se cierre ese paréntesis, o sea que entre la plenitud de los gentiles para ser salvos, que Dios levante su iglesia, entonces Dios continuará su trato con Israel.